Bendecido día a todas. Sean bienvenidas. El día de hoy continuamos con el resumen que es parte de la producción del programa radial Ánimo de la abogada Lady Campos y enfocado a las jóvenes. Resumen del libro llamado Mentiras que las jóvenes creen y la verdad que las hace libres, escrito por Nancy Leigh Demos y Dana Grace, cuyo objetivo es pasar el legado a las siguientes generaciones. Se transmitirá todos los sábados en la voz de Mayra Godoy. Oremos. Padre nuestro, excelso eres sobre las naciones. Gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Padre Celestial, porque en cada latido de nuestro corazón nos dices que nos amas. Queremos suplicarte, abre nuestro entendimiento para escuchar lo que tienes para nosotras en este nuevo capítulo. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con el resumen en la primera parte con el tema Panorama de las mentiras y pasemos al capítulo 2 cuyo subtítulo es La engañada. ¿Dónde adquieren las mentiras el poder para destruir nuestras vidas? En este capítulo nos menciona la historia de una adolescente de 12 años, Caitlin. Era bastante delgada y de acuerdo a los parámetros generales era hermosa, pero las normas de este mundo son despiadadas. La modelo promedio pesa 23% menos que la mujer promedio, medida global de belleza muy peligrosa. Las niñas adolescentes y jóvenes llegan a creer estos parámetros de belleza. A raíz de esto, 2 de cada 3 niñas de 12 años que sufren de bajo peso se consideran gordas. Caitlin empezó a creer todas estas normas y parámetros y a los 14 años empezó a manifestarse en su comportamiento. Ya no comía, simplemente ocupaba su hora de comida en otras actividades y cuando comía lo hacía en exceso, lo que le causaba vómito y también correr grandes distancias. Llegó a pesar 40 kilos, su salud se vio afectada, su periodo menstrual se detuvo. Estando en tratamiento, recuperó peso y esto no lo soportaba, a pesar que aún estaba muy por debajo de lo normal. Ella se autocastigó enterrándose un clavo oxidado en un brazo y lo dejó ahí por varios días. Se le infectó a tal grado que podría perder su brazo o la vida. Esta es una historia muy triste y desagradable, pero nos ilustra que el propósito de todas las mentiras de Satanás es destruir. Es fácil detectar cuando se trata de mentiras acerca de nuestro cuerpo o belleza física. Muchas son invitaciones a la autodestrucción. Aquí encontramos una verdad, que esas mentiras no tienen poder, aparte del que nosotros estamos dispuestas a darles. En efecto, Satanás pondrá las mentiras de manera muy atractiva, pero hasta ahí termina su poder. A menos que nosotras cooperemos con ellas, entonces adquieren poder. La tentación no puede arder en tu vida, a menos que tú le proveas de oxígeno, creyendo y actuando conforme a las mentiras de Satanás. No pueden derribarte sin tu permiso. El nombre Eva se deriva de la palabra hebrea chaya, vivir, significa fuente de vida. Fue creada cuando Adán estaba solo. Aunque juega un papel muy importante en la historia humana, su nombre solo aparece 4 veces en la Biblia. En el huerto, Eva ayudó mucho a Satanás. Génesis 3:1 nos dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales. Eva se encontraba en una situación difícil, así como muy probablemente habrás estado tú en algún momento frente a la tentación. Ella no era una víctima indefensa. Satanás no hizo que ella pecara. Ella eligió cooperar con Satanás por lo menos de 4 formas. Número 1. Eva cooperó al oír las mentiras de Satanás. Se quedó lo suficiente para oír el astuto discurso de Satanás. El caso de Caitlin fue más difícil cuando empezó a deleitarse en revistas de moda. Con el simple hecho de oír las mentiras, comenzó su camino hacia la destrucción.
Ahí encontró alimento a sus pensamientos sobre chicos, amistades y temas sociales de su interés. Usaba esos artículos para justificar las imágenes sensuales de jóvenes semidesnudas, artículos a favor de la homosexualidad y consejos acerca del sexo. Ahí cooperó con el enemigo al escuchar. Ella debía huir, Eva debió correr, y tú tienes que aprender a huir de todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo 2, 22 al 23 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Número 2. Eva cooperó al considerar las mentiras, porque en vez de huir, contestó la pregunta que éste le hizo y se encontró más con lo prohibido. Se centró más en eso, en lugar de lo generoso que fue Dios, al decirles: de todo árbol pueden comer, excepto de uno. Entonces ella se centró más en lo que le estaban prohibiendo y se puso a dialogar con Satanás. Aprendamos a no perder de vista la bondad de Dios y no cooperar con Satanás considerando sus mentiras y a las limitaciones. Número 3. Eva cooperó al creer las mentiras y no la verdad de la palabra de Dios. Al escuchar y considerar, empezó a creer a Satanás y agregó palabra de más a lo que Dios les había dicho. También por eso es muy importante conocer la palabra tal cual, para que Satanás no nos engañe, y así podrás oír lo que Dios te dice y entender su plan y su propósito para tu vida. No solo leer, sino también meditar la palabra de Dios. Número 4. Eva cooperó obrando conforme a las mentiras de Satanás. Eva comió del fruto. Quizá te sales de clase o protestas a tu mamá. Dices habitualmente mentiras. Miras pornografía. Quizá comes en exceso o te niegas a comer. Cual sea tu condición, todo empieza con una mentira. Primero, la escuchamos. Luego, la consideramos. Después, empezamos a creerla. Y en poco tiempo, empezamos a obrar conforme a esa mentira. Con el tiempo se vuelven hábitos y terminamos cautivas, sintiéndonos atrapadas por cosas que creíamos nos darían felicidad y libertad. Caitlin pasó por médicos después de casi una década, años de consejería, antidepresivos, reclusión en un psiquiatra. Nada le sirvió. Nosotras creemos que hay un elemento vital que se ha pasado por alto: la verdad. A diferencia de Kaylee, que batallaba con la anorexia, su consejero le dijo que tenía que dejar de cooperar con las mentiras y empezar a tomar la decisión de llenar su mente con la verdad. Y tomó algunas medidas desde aquel día, las cuales le ayudaron para dejar de servir las mentiras de Satanás y refutarlas con la verdad. No fue fácil. Fue una batalla dura y prolongada. En ocasiones sentía el impulso de preocuparse por la comida. Sin embargo, hace 3 años goza de la libertad de su desorden alimenticio. Lo único que hizo fue escuchar la verdad. Así puedes hacer tú también para vencer las mentiras que te tienen cautiva. Oremos. Amado Padre Celestial, pone en nuestro corazón el querer como el hacer, de tomar la decisión de llenar nuestra mente con la verdad. Tu palabra es verdad. Padre, ayúdanos a cooperar para que podamos entender más tu palabra, para cooperar contigo y no con Satanás. No cooperar con las mentiras que Satanás nos quiere poner muy atractivas.
para que no tengan poder sobre nuestra vida. Gracias, Padre eterno, por lo que has hecho, por lo que haces y lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Por último, recuerden invitar a más jóvenes a suscribirse a la página, una amiga, prima o hermana, para que sean también bendecidas. Les invitamos a que vengan el próximo sábado. Dios les bendice.